yo digo, por diluciones, siembra por estría, ¿no? Siembra por estría. Habíamos visto esto de las diluciones también. Y bueno, para esta técnica de siembra por estría, lo que habíamos dicho que podemos seleccionar, digamos, un medio de cultivo, o sea, utilizar un medio de cultivo selectivo más bien, ¿no? Medio de cultivo selectivo que inhiba, digamos, el crecimiento de otros microorganismos y favorezca el crecimiento de algunos, ¿no? O sea, va a depender, digamos, de qué es lo que queremos aislar, qué es lo que queremos aislar. Entonces, dependiendo de eso, vamos a utilizar los medios de cultivo. También, ¿se ven las diapositivas? No, ingeniera. Compartir. Ahora se ve, ¿no? Ya. Sí. Ya, entonces habíamos visto algunas técnicas de método por dilución, ¿no? Teníamos que hacer diluciones para tratar de tener finalmente microorganismos aislados, ¿no? Esto, bueno, también un poco lo hemos visto en microbiología y seguramente los muchachos de ingeniería de alimentos lo han visto en ¿qué se llama? En microbiología de alimentos, ¿no? Que está, cómo se realiza, habíamos dicho que podemos hacer un sembrado en profundidad, ¿no? O sea, primero, si hemos hecho primero las diluciones, primero vamos a colocar las diluciones, 1 mililitro de las diluciones, y después el agar, ¿no? El agar tiene que estar a 45 grados máximo, 45, 47 grados, y bueno, tratar de homogeneizar, después incubar, y aquí ya vamos a tener microorganismos aislados. Va a depender, digamos, de la dilución. Bueno, esto también hemos visto cómo se hacen las diluciones seriadas, la siembra por vertido en placa, siembra por vertido en placa, la extensión en superficie con espátula de Drygalski. O sea, en este caso lo que hacíamos, primero poner el medio de cultivo y después la muestra, ¿no? Y con la espátula de Drygalski homogeneizábamos la muestra y bueno, incubábamos, y después de la incubación teníamos también microorganismos y buscábamos cajas Petri con placas, más bien microorganismos separados, ¿no? Podíamos tener así unas placas muy, que se llaman muy contaminadas, pero de estas podríamos hacer diluciones, tener ya algo más aislado. Aquí podemos ver que se llama moho, podemos ver levaduras, algunas bacterias, ¿no? Entonces, ya teniendo colonias aisladas, podemos todavía poner estas colonias, transferir a cajitas Petri, ¿no? Cajitas Petri. Y también podríamos reconocer un poquito que se llama los microorganismos dependiendo de la forma de las colonias, ¿no? Si son puntiformes, circulares, irregulares, rizoides, planas, elevadas, convexas, entera, o sea, es el borde, ¿no? El borde de las colonias, si son onduladas. Y toda esta información la tenemos en las... hay atlas de microbiología. Ese atlas indica, por ejemplo, las Aspergillus niger, qué color tiene, cómo es la colonia, es elevada, es pulvinada, es convexa,
¿no? Entonces, dependiendo, nosotros podemos ver el atlas, si los bordes son lobulados, si son filamentosos, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, parecería que se trata de este microorganismo, ¿no? También nos indican que se llama las colonias, la coloración. Generalmente la coloración puede cambiar desde blanca, digamos, en algunos casos hasta verde, verde oscuro, negro, ¿no? Y también en el atlas nos indican cuál es la coloración inicial, cuál es la coloración final, ¿no? Y bueno, también una gran ayuda es la observación al microscopio, ¿no? Nosotros, si queremos, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que queríamos era separar algunos hongos que nos iban a servir, digamos, para la industria de jugos, ¿no? Para la clarificación de jugos, estos hongos tenían enzimas pectinolíticas, habíamos dicho, ¿no? Entonces, generalmente esos hongos que nosotros queríamos separar eran más bien aspergillus, ¿no? Entonces, hacemos las tinciones de estos hongos. La tinción generalmente se puede ver inclusive el hongo a simple vista, ¿no? Sin necesidad de tinción, pero a veces se los ve mejor, digamos, con la tinción del azul algodón o el azul lactofenol, ¿no? Entonces, hacemos la tinción y observamos el aspecto, ¿no? El aspecto. Si tiene este tipo, serían el penicillium, este tipo, la aspergillus, y así sucesivamente. Podemos comparar, digamos, con la bibliografía para ver de qué tipo de hongo se trata, ¿no? Observamos, vemos y también hay aquí otros, ¿no? Fusarium. Y bueno, finalmente hemos supuesto que era el Aspergillus niger, podríamos pasar a otras cajitas Petri, con medio de cultivo obviamente selectivo para hongos, a otras cajitas Petri y todavía vemos, digamos, el crecimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos unas 3 grandes colonias del Aspergillus niger, ¿no? Tiene la coloración negra y vean ustedes que aquí no hay contaminación. Entonces ya hemos logrado aislar el Aspergillus. Bueno, si tenemos en este caso una coloración verde, podría ser el Aspergillus fumigatus, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos las colonias separadas, ahora lo que queremos es conservar las colonias, ¿no? Conservar las colonias. Para conservar hay diferentes técnicas. Una de ellas es sembrar, digamos, en el agar selectivo en tubo inclinado, ¿no? En tubo inclinado vamos y con el asa de platino vamos sembrando, ¿no? Sembrando, esto se llama la técnica del subcultivo. Pero ¿qué tal si vemos? Bueno, esto también hemos visto. ¿Cómo se conservan estos cultivos aislados, ¿no? Eso es lo que queríamos, lo que teníamos que hacer, ¿no? La conservación. Entonces, el objetivo de la conservación del cultivo es preservar la pureza genética del cultivo, sin pérdida de ninguna de sus propiedades bioquímicas. Entonces, queremos que el microorganismo continúe, digamos, con esa pureza genética, ¿no? Preservar los niveles de su productividad inicial. O sea, si había un crecimiento, por ejemplo, con un tiempo de duplicación de 40 minutos, lo que queremos es que se llama que el microorganismo siga, digamos, con esa productividad, no baje, ¿no? Lograr que el cultivo pueda ser transportado y manejado con facilidad. Esto también es algo importante, porque, bueno, si nosotros queremos comprar, bueno, que también compramos, ¿no? En cultivos aislados, y nos venden en sobrecitos principalmente, ¿no?
Entonces, es bien fácil de manipular, ¿no? Obviamente el sobre está cerrado y es bien fácil de manipular. Entonces, eso es lo que quisiéramos también en la conservación del cultivo, ¿no? Pues aquí tenemos algunas colonias y aquí ya hay colonias aisladas. Aquí vean, una levadurita, colonia aislada, pero sin embargo aquí no, hay muchas colonias, parece que fueran del mismo tipo, pero hay muchas. Cambio aquí, hay no solo un tipo, hay unas color naranjita y otras blancas, ¿no? Entonces lo que queremos es tratar, digamos, de tener estas colonias aisladas. Aquí tenemos colonias de hongos, pero aquí aparentemente hay una levadurita, ¿no? Entonces lo que queremos es aislar primero y después la conservación. Entonces, vamos a ver algunos métodos de conservación. Uno de ellos son los subcultivos que estábamos hablando antes, ¿no? Consiste en el repique periódico del cultivo en un medio nutritivo fresco. O sea, como ya tenemos las colonias aisladas, entonces agarro la colonia y siempre en condiciones asépticas, digamos, o sea, que no haya contaminación, paso la colonia a un medio sólido, un medio de cultivo sólido, generalmente en tubos, ¿no? En tubos, siembro con el asa de platino que es estéril, siembro y bueno, siempre al lado del mechero o en la campana de flujo laminar para evitar la contaminación, ¿no? Y bueno, lo cierro herméticamente y bueno, lo conservo, ¿no? Se mantiene generalmente a 4 grados centígrados, pero después, dependiendo del microorganismo, dependiendo de si es bacteria, levadura, hongo, tengo que pasar nuevamente esto después de 15 días o en algunos casos 2 meses, generalmente es de 15 días, nuevamente de este tubito paso a otro tubito de ensayo con medio de cultivo selectivo, ¿no? Siempre evitando la contaminación. O sea, vean ustedes que no es, digamos, ya he aislado, lo pongo aquí y listo, ¿no? Porque si pongo aquí, a pesar de que estoy poniendo a 4 grados centígrados, puede haber problema de secación, inclusive del medio de cultivo, ¿no? Entonces tengo que volver a sacar, volver a transferir y así mantener la cepa por el tiempo que queramos, ¿no? Este método tiene algunos inconvenientes y bueno, el trabajito, ¿no? De que cada 15 días tengo que estar pasando de un tubo al otro, ¿no? Y bueno, también el incremento de la posibilidad de mutación. El problema de los microorganismos es ese, ¿no? O sea, no solo los microorganismos, sino ustedes están viendo con esto de los virus, ¿no? Que hay mutación y cambian, digamos, en este caso del virus del COVID-19, cambia la virulencia. Antes parecería que el virus no atacaba a niños, pero después se ha visto que sí, había niños enfermos, ¿no? Entonces, igual que el virus, también los microorganismos pueden mutar, ¿no? Entonces, puede haber un incremento de la posibilidad de mutación. Y también si estamos cambiando de tubo a tubo cada 15 días, y si no lo hacemos en las mejores condiciones, también puede haber el riesgo de contaminación, ¿no? Y también las alteraciones en el medio de cultivo. Podría haber una deshidratación del medio de cultivo. Tiene que estar bien cerrado. Puede haber una deshidratación. Al deshidratarse el medio de cultivo, disminuye la actividad de agua y bueno, tal vez ya evita, digamos, que el microorganismo esté en forma latente, ¿no? Entonces, estos son algunos que se llaman inconvenientes en esto de los subcultivos. A mí me parece que el otro, bueno, el problema mayor es estar pasando de medio a medio, ¿no? Cada 15 días, cada 21 días.
Bueno, otra técnica de conservación es la congelación, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí en este método de la congelación es que se reduce, digamos, la actividad metabólica de la célula a temperaturas bajas, ¿no? O sea, reducimos esa actividad metabólica. Y bueno, ¿cómo se realiza? La técnica involucra el crecimiento del cultivo hasta la fase estacionaria. O sea, lo primero que tenemos que hacer crecer el microorganismo, ¿no? Saben ya las etapas, y aquí tenemos un gráfico del crecimiento versus el tiempo. Hay diferentes etapas donde va creciendo el microorganismo, ¿no? Inicialmente tenemos una fase lag, una fase de latencia, una fase exponencial donde hay un crecimiento mayor del microorganismo y una fase estacionaria, ¿no? Donde en la cantidad de vivos, o sea, hay microorganismos que mueren y también hay microorganismos que se reproducen. Entonces, pero al final la concentración se mantiene constante, ¿no? En la etapa estacionaria. Y finalmente también hay la etapa de muerte. Entonces, en esta técnica involucra el crecimiento de cultivo hasta la fase estacionaria. Hasta esta fase estacionaria, ya que en general en esta etapa las células son más resistentes a los daños por congelación, ¿no? Entonces, otros autores dicen al final de la etapa exponencial, al comienzo de la etapa estacionaria. Hay otros que dicen en la etapa estacionaria, ¿no? Entonces, en esa etapa son más resistentes los microorganismos y bueno, de ahí sacamos los microorganismos y los podemos congelar, ¿no? Entonces, las células a congelar pueden ser resuspendidas directamente en un agente crioprotector o se puede agregar el mismo como aditivo al medio de cultivo. Entonces, tenemos que tener, digamos, un agente crioprotector, o sea, que proteja, digamos, de la congelación, ¿no? Entre los agentes crioprotectores más comunes, el que se usa más habitualmente es el glicerol al 10%, ¿no? El glicerol al 10%, después el dimetilsulfóxido, el ácido glutámico, la glucosa, sacarosa, mesoinositol, la lactosa y bueno, también la leche descremada, ¿no? Va a depender del tipo de microorganismos para utilizar algún crioprotector, pero les digo, el más habitual es el glicerol. Entonces, ahora, no es solo, digamos, congelar, hay que ver, digamos, cuál es la temperatura, la velocidad de congelación, porque podríamos congelar a diferentes temperaturas, ¿no? Por ejemplo, a menos 30 grados centígrados en un congelador de frigorífico, a menos 70 con nieve carbónica, y esto es en los ultracongeladores, o a 196 en el nitrógeno líquido. Finalmente, este nitrógeno líquido nos sirve para conservación de bacterias, virus y algunas líneas celulares, ¿no? Entonces, inicialmente lo que hemos hecho es una siembra en medios selectivos, aislamiento, obtención de cultivos puros y después adición de los crioprotectores y finalmente la congelación en nitrógeno líquido, ¿no? 196. Va a depender, digamos, obviamente del equipo que tengamos. Cuanto más baja la temperatura, el equipo es más caro, ¿no? El equipo es más caro. En el IDEPROC se tiene un congelador a menos 60 grados centígrados y también utilizan el nitrógeno líquido, ¿no? Pero bueno, tienen unos termos especiales para almacenar, pero no pueden almacenar por mucho tiempo este nitrógeno líquido, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, tienen sus ultracongeladores a menos 60 grados centígrados, ¿no? Que está
ahí se han aislado muchos microorganismos y se los ha dejado en tubitos, en los Eppendorf, los tubitos como unos tubitos de ensayo plásticos con tapa, ¿no? Herméticos, en tubitos bien pequeñitos, ¿no? Y los ponen en sus gradillitas con una cajita y los congelan, ¿no? Entonces, en el IDEPROC se han aislado algunos microorganismos que tienen interés comercial, principalmente que tienen actividad celulolítica, ¿no? Y están ahí conservados. Ahora, bueno, la temperatura, les digo, va a depender de, ¿qué se llama? El precio va a depender de la temperatura, ¿no? A menor temperatura, el precio es mayor del equipo, ¿no? Mayor. Entonces, muchos estudios son coincidentes en señalar que una velocidad de congelación lenta y una rápida descongelación rinden los mayores números de células viables. O sea, lo que se quiere también con estos métodos es mantener la viabilidad, digamos, de las células. Y bueno, el criterio general indica que el método, digamos, más ampliamente usado es el enfriamiento a 1 grado centígrado por minuto, o sea, un descenso de 1 grado centígrado por minuto, ¿no? Ya que una rápida congelación causa ruptura de membranas. A veces hay alguna controversia en esto, porque algunos autores dicen que si la congelación es lenta, los cristales, como están suspendidos en medio líquido, los cristales de agua que se llaman, van creciendo, se hacen más grandes y que se llama, se forman como agujas. Y al formarse como agujas, más bien que se llama, rompen la pared celular. Entonces otros autores dicen no tiene que ser una congelación rápida, ¿no? Para evitar el crecimiento de cristales grandes que puedan romper la pared celular, ¿no? Pero bueno, el criterio es de enfriar 1 grado centígrado por minuto, ¿no? Descender 1 grado centígrado por minuto hasta llegar a 20 grados, a menos 20 grados, y luego un rápido descenso, ¿no? Se dice que la temperatura de congelación más recomendada es de menos 70. Ya que a temperaturas más altas ocurren algunas recristalizaciones, las cuales si son intracelulares son letales para las células, ¿no? Entonces, si la temperatura es poco mayor a 70, puede haber el problema de la formación de cristales y que pueden destruir, digamos, la membrana celular y pierde la viabilidad, ¿no? Si bien es cierto, tenemos los microorganismos supuestamente conservados, pero tal vez no, ya no son viables, ¿no? O sea, todos han muerto. Una técnica que es ampliamente utilizada es la liofilización, ¿no? La liofilización. Y bueno, muchas de las cepas que venden, digamos, en los diferentes lugares, en Bolivia no tenemos. Bueno, en algunas cepas muy comerciales sí las venden aquí, ¿no? Pero otras así algo más sofisticadas, habíamos dicho que hay algunos ceparios, la ATCC ubicada en Inglaterra, uno hace pedidos y uno le pueden mandar cultivos liofilizados. Es el método más adecuado para la preservación de microorganismos y esta técnica involucra el congelamiento de un cultivo seguido. Aquí tenemos un gráfico de presión versus temperatura. Entonces, lo que se hace es inicialmente congelar, o sea, baja la temperatura, baja la temperatura, baja la temperatura y después bajar también la presión, ¿no? Y vemos que en este gráfico, a temperaturas bajas y a presiones reducidas, hay un paso de sólido a gas, ¿no? De la sublimación.
Entonces, eso es lo que se pretende, digamos, con con esta técnica, ¿no? Entonces, la técnica involucra el congelamiento de un cultivo seguido por un secado bajo vacío, lo cual resulta en la sublimación de agua de la suspensión celular. No podemos hacer un secado, digamos, a temperatura o a temperaturas altas, ¿no? O sea, a presiones de La Paz, por ejemplo, no podemos hacer porque si subimos la temperatura para evaporar el agua, obviamente vamos a desactivar los microorganismos, ¿no? Entonces queremos un secado a temperatura baja para conservarlos por más tiempo, ¿no? La mayoría de los organismos sobreviven al secado. Sobreviven al secado porque la temperatura de secado es baja, ¿no? Es baja. Entonces, la liofilización tiene muchas ventajas y desventajas. Las ventajas, reducción de la variabilidad del microorganismo, largo tiempo de conservación, ¿no? Se puede conservar por mucho tiempo, aplicabilidad para la producción y distribución de los lotes. Desventajas, el alto costo inicial del equipo. Ese es el principal, digamos, la principal desventaja, ¿no? El alto costo del equipo, puesto que este equipo tiene que reducir mucho la presión, tiene que reducir mucho, y eso, digamos, encarece digamos, el producto, ¿no? Pero bueno, dependiendo también del producto, o sea, uno si compra microorganismos liofilizados, sabe, por ejemplo, que los microorganismos están viables, ¿no? Es una buena técnica de conservación y bueno, puede pagar nomás un costo alto. Pero si, por ejemplo, queremos liofilizar frutas, el producto va a ser muy caro, ¿no? Entonces, por eso, a pesar de que es una buena técnica, pero el producto es muy caro. Entonces, las personas dicen, no, prefiero comprar una fruta fresca. En cambio, en este caso, los microorganismos o los medicamentos, por ejemplo, no hay de otra, ¿no? A veces a uno le venden, no sé, pues un antibiótico, no sé, algún fármaco y es bien caro, ¿no? Y uno dice tan caro y tan poquito, así, ¿no? A veces vienen botecitos así, ¿no? Tan caro y tan poquito, ¿no? Y es por esto, ¿no? Por las técnicas de liofilización, ¿no? Que en algunos casos, bueno, muchos casos son utilizados para la producción de antibióticos y muchos medicamentos, ¿no? Entonces, el problema básico es el alto costo inicial del equipo. Nosotros, lamentablemente, no tenemos este equipo en el IDEPROC. No tenemos ese equipo. Los que sí he visto que tienen son los de ciencias químicas, ¿no? Tienen un liofilizador de laboratorio y, bueno, ahí conservan sus muestras, hacen con alimentos también, ¿no? A nivel de laboratorio hacen pruebas de liofilización, de sus colorantes, de sus antioxidantes, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos sí tienen, nosotros lamentablemente no tenemos todavía, ¿no? Otra desventaja es la preparación de forma incorrecta de los distintos lotes que puede desembocar en un estancamiento de la viabilidad o en pérdidas de la estabilidad de los caracteres de los microorganismos, ¿no? Entonces, dependiendo de la preparación, obviamente cuando uno compra el equipo hay una capacitación, ¿no? Pero como uno está aprendiendo, no tiene muchas preguntas. Cuando uno ya está trabajando con el equipo, ahí sí tiene las preguntas, ¿no? O sea, es importante la preparación del que se llama, la preparación del material también a liofilizar, ¿no? Y bueno, con estos videitos vamos a ver cómo es este proceso de la liofilización.
En esta práctica repasaremos los conceptos vistos ya en teoría sobre la liofilización de disoluciones y realizaremos una liofilización en nuestro laboratorio. En primer lugar, haremos un pequeño repaso del concepto de liofilización. Después veremos las características de un liofilizador en planta piloto y después, si es que ocurren, veremos los problemas que se puedan presentar durante el proceso de liofilización. Hablamos del blowout o del meltback o puffing. La liofilización es una técnica especial de desecación que aplicaremos a una disolución, de tal forma que congelaremos dicha disolución para posteriormente eliminar el disolvente. Este disolvente, que en la mayoría de los casos es el agua, sufrirá un proceso de sublimación en un entorno de vacío, es decir, que pasará de sólido a gas y que éste se irá sustrayendo de la cámara de liofilización. El producto obtenido tiene una estructura porosa y posee carácter liófilo, es decir, que tiene gran avidez por el agua, lo que permite además una reconstitución posterior que sea rápida e íntegra. Si observamos la gráfica de la diapositiva, podemos apreciar que cuanto más baja es la presión, también más baja es la temperatura a la que el hielo comienza a sublimar. Además, si trabajamos a presiones por debajo del punto triple, podemos evitar el estado líquido. Si nos fijamos en este diagrama de 3 fases, podemos observar que a presiones cercanas a vacío, el hielo comenzará a sublimar a una temperatura relativamente baja. Por tanto, las condiciones de trabajo a bajas presiones permiten trabajar a temperaturas moderadas, lo que hace que este proceso de desecación sea muy óptimo para productos termolábiles. Otro punto a tener en cuenta es que la liofilización es un proceso endotérmico, necesita aporte de energía para llevarse a cabo. Normalmente los liofilizadores industriales permiten la congelación inicial de la disolución a liofilizar y su posterior sublimación del disolvente dentro del mismo aparato. Suministran la energía que necesitamos en forma de calor a través de la bandeja donde se deposita el vial. Sin embargo, la mayoría de los liofilizadores de planta piloto, como el que aparece en la diapositiva, presentan al menos 2 características diferentes. Por un lado, el producto debe de introducirse ya congelado, es decir, que la primera fase, la fase de congelación, se realiza en otro aparato. Otra característica importante es que el calor necesario para sublimar el disolvente es captado del medio ambiente. Esto quiere decir que depende mucho de la temperatura de la sala. Es por ello que este tipo de liofilizadores únicamente se pueden utilizar con productos poco exigentes. En esta práctica vamos a liofilizar 2 disoluciones con distinta composición en excipiente y después observaremos y discutiremos los resultados obtenidos. Además, si los hay, podemos describir los problemas ocurridos durante el proceso y explicando las posibles causas que los hayan podido generar. Para la realización de esta práctica se elaboran 10 mililitros de 2 disoluciones que se reparten en 4 viales. La primera disolución será una disolución de sulfato de sodio al 10% en agua. La segunda disolución será una disolución de sulfato de sodio al 10%, a la que además se le añadirá lactosa al 5%. La lactosa es un excipiente que actúa como sustancia de carga. La sustancia de carga es un excipiente inerte que se añade a disoluciones muy diluidas con el objeto de aportar masa al soluto a liofilizar. De esta forma se evita que una vez que desaparezca por completo el disolvente, el soluto quede pegado a las paredes. Este fenómeno se conoce con el término anglosajón de blowout. Una vez preparadas las disoluciones, se someterán a una congelación rápida, con objeto de que se formen cristales más pequeños y más numerosos. Esta congelación debe de realizarse en condiciones tales que permita alcanzar rápidamente una temperatura inferior a la temperatura eutéctica. Los viales, por tanto, se almacenarán en un ultracongelador que los mantendrá a menos 80 grados centígrados hasta el momento de la liofilización. Durante la sesión de prácticas, el profesor explicará el funcionamiento del liofilizador, señalará las diferentes partes de las que consta y colocará los viales congelados. Después pondrá en marcha el aparato y el disolvente comenzará a sublimar. Además, durante el transcurso de esa sesión de prácticas ya se podrá observar cómo comienza a evaporarse el disolvente, dejando el producto de estructura porosa que hemos comentado anteriormente. La liofilización, además, es un proceso que dura varias horas.
así que se comentarán los resultados en la siguiente sesión de prácticas. Haremos especial hincapié en identificar los problemas que hayan podido surgir, detectar la causa que los ha provocado y su posible solución. Bueno, en este videito hemos podido apreciar algo de la liofilización, pero creo, bueno, tengo otro videito que tal vez nos va a aclarar un poco más. La liofilización es un método de secado para alargar la vida útil de los alimentos. Al eliminar el agua, se evita que las bacterias y los microorganismos que necesitan agua para crecer puedan contaminar el alimento. Es una de las técnicas de conservación más antiguas que se conocen. La empezaron a utilizar los incas, dejaban que los alimentos se congelasen durante la noche por el frío de los Andes y gracias al calor de los primeros rayos de sol de la mañana y la baja presión atmosférica de las elevadas tierras andinas se producía la sublimación del agua, es decir, el secado. El secado también se le llega a llamar que es un secado mágico, porque una característica muy importante es que el producto que se seque, el alimento, tiene la misma estructura, el mismo aspecto antes y después del secado. Básicamente el secado consiste en retirar el agua por evaporación a través de la superficie del producto y trasladarla al aire circundante. Existen muchos tipos de secado, por ejemplo el secado solar, que es un tipo de secado natural, el secado por arrastre en cámara de aire, el secado por atomización. La diferencia de la liofilización es que es un tipo de secado especial porque se produce la sublimación. La sublimación consiste en el paso de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida y esa característica confiere unas propiedades muy interesantes al producto que se seca. Por ejemplo, se mantiene la estructura, el volumen, el color, el aroma, los nutrientes, todas sus propiedades organolépticas, lo que se obtiene al final un producto de alto valor añadido. Cualquier producto que se liofiliza se congela previamente, a continuación se produce alto vacío y calefacción suave y en ese momento cuando se produce la sublimación o el secado. Para reproducir las condiciones de sublimación del CO2 a presión y temperatura ambiente, lo que hacemos en los equipos de liofilización es bajar la presión y la temperatura para que se pueda producir la sublimación. Este es un equipo de liofilización a escala planta piloto. En la parte superior tenemos la cámara de liofilización. En primer lugar será cámara de congelación y después será cámara de secado o de liofilización. Tiene diferentes posiciones para conectar sondas de temperatura que permitirán medir la temperatura del alimento o del producto en el centro del alimento y en función del tiempo. Existe una válvula de vacío que conecta el interior de la cámara con el exterior. En el momento en el que el equipo trabaje en vacío, se cerrará la válvula para que podamos trabajar a vacío. En la parte inferior está la bomba de vacío, es una bomba de alto vacío que llega hasta unas 5 micras de presión. Aquí se puede ver cuando se enciende el funcionamiento de la bomba, cómo la aguja va marcando la presión hasta la zona verde en la que marcará unas 5 micras aproximadamente de presión.
Vamos a ver dos ejemplos de liofilización de un brócoli y un champiñón. Tenemos el brócoli fresco, pesa 228 gramos, y un champiñón fresco que pesa 42 gramos. Vamos a liofilizarlo y comparar el peso antes y después del secado. Se cierra la cámara y se produce la congelación. Dependiendo del tipo de alimento y de la estructura, tardará más o menos tiempo en producirse la congelación. Transcurrido el tiempo de secado, procedemos a abrir la cámara de secado para ver cómo ha resultado el alimento. Tenemos el champiñón y el brócoli completamente secos. Vamos a proceder a pesarlo para ver la diferencia de peso en fresco y en seco. Pesamos el brócoli seco, 35 gramos. Pesamos el champiñón seco, 5 gramos. Es decir, que la diferencia de peso se ha reducido hasta un 90%. En esta imagen podemos ver dos champiñones secados por diferentes métodos, un champiñón secado por liofilización y un champiñón secado por arrastre con aire caliente. El champiñón secado por liofilización mantiene su estructura original, su volumen, su color, todas sus propiedades, de ahí que a la liofilización se le llame secado invisible. En cambio, el champiñón secado por aire caliente pues tiene un aspecto que el consumidor pues no querría al perder su color, su aroma, su volumen, etcétera. Hemos hablado de las ventajas de la liofilización, como que se obtienen productos con su volumen original, su estructura, su aroma, su color, sus propiedades organolépticas. En definitiva, se obtienen productos de alto valor añadido. Entre las aplicaciones de la liofilización pues son numerosísimas. Por ejemplo, en alimentación se utiliza para secar fresas, frambuesas, cerezas, debido a que su color es muy delicado y con otros métodos de secado se destruiría su color. También se utiliza para champiñones de sopa de sobre, vacunas, sueros, antibióticos, productos farmacéuticos en general, productos para consumo de montañistas, de astronautas. También otra aplicación última es la conservación de libros antiguos, la taxidermia, en fin, que las aplicaciones de la liofilización son numerosísimas. Entre las desventajas que se pueden citar pues son el alto valor coste energético que tiene la liofilización, debido a que hay que congelar, hacer alto vacío y calentar, que al fin y al cabo es algo muy costoso. El tiempo de secado, que puede oscilar entre 4 y 10 horas, lo que supone también un coste elevado, y la inversión en los equipos, que son equipos bastante caros, lo que supone un gasto importante en la industria. Bueno, hemos podido ver las ventajas de la liofilización y se han fijado el brócoli y el champiñón, conservaban, digamos, algunas características de origen, no parecía que estuvieran secos, ¿no? Parecían nomás, tenían aspectos sensoriales agradables, ¿no? En relación a un secado por temperaturas altas, ¿no? Principalmente el champiñón. Bueno, como les decía, lastimosamente no teníamos un liofilizador en el laboratorio, ¿no? Y la técnica que utilizan para conservar los microorganismos es por congelación. Por congelación a menos 60 grados centígrados, ¿no? Y ahí tienen gran cantidad de cepas aisladas. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Tienen preguntas? Inge, yo tengo una consulta. Dime. Digamos que ya se logró aislar el microorganismo de interés y ahora lo que se quiere hacer es venderlo y producir a mayor escala para poder cubrir, por decir, la demanda. ¿Qué paso se sigue? ¿Ya no puedo seguir produciendo como lo hacía en laboratorio? O sea, ya es, digamos, proliferación masiva. O sea, ya tenemos el microorganismo aislado y bueno, hemos aislado y les hemos dado, digamos, hemos utilizado generalmente cultivos sólidos, ¿no? Cultivos sólidos y de ahí hemos aislado. Y bueno, ahora lo que nos interesa es la producción masiva, ¿no? Tendríamos que encontrar, digamos, los medios de cultivo apropiados, las diferentes fuentes de carbón, nitrógeno, etcétera, y hacer una reproducción masiva. Generalmente la reproducción masiva se hace en medios líquidos y después, digamos, hacer una concentración del microorganismo igual al vacío, o también puede ser por filtración y después, dependiendo del microorganismo, podemos hacer el congelado o el sublimado, ¿no? Entonces, previamente, o sea, para que se llama el cultivo masivo, podemos utilizar, ya es un cultivo más, ¿no? Pero obviamente tenemos que tener las condiciones de asepsia, o sea, evitar la contaminación. El principal problema de los microorganismos si están aislados es evitar la contaminación, ¿no? Entonces, ese es el principal problema, porque después ya igual los liofilizamos, porque hay liofilizadores así industriales también, porque en algunos casos se liofilizan, que se llama alimentos, ¿no? Y en la industria, digamos, de farmacéutica es algo común. Entonces se tienen ya liofilizadores bien grandes a nivel industrial, ustedes pueden ver en el internet, que se llama, y ya se tienen los cultivos aislados, y en el caso de los fármacos se tienen los viales, donde están las penicilinas, los antibióticos, etc. ¿No? Eso es Jocelyn. Gracias, Inge. ¿Alguna pregunta más? Inge, buenos días. Respecto al primer video, ingeniera, eso he obtenido, Inge, del hidróxido de sodio a baja temperatura. Realmente en el tubo de ensayo, no, en el vaso precipitado creo que era de 250 o de 100 ml. He obtenido los cristales de hidróxido de sodio a baja temperatura, pero eso en laboratorio, sin haber puesto a un liofilizador, un equipo. Realmente se obtienen de los cristales. También los cristales se obtienen de dióxido de sodio ¿qué se dice esto? A vapor. Una vez que hagas es evaporar todo el agua, se cristaliza el dióxido de sodio. También en el segundo video, cuando fuimos a visitar a Estegue, antes, en la primera etapa creo que era, en el primer proceso, la carne llegaba en cantidades. Nos ha mostrado tenía un equipo, no, tenía un sistema, un área grande, enorme, donde congelaban la carne. Sí, realmente llegaba y había una cantidad de carne, pero estaba colgada así, y la temperatura era a baja temperatura realmente. Creo que decían a menos 70 grados. Y era frío, realmente frío. Y nos decía que se conservaba la carne. Ahí y luego pasaba a otra etapa, en el Estegue, ¿no?
Entonces, yo creo que Inge, realmente la liofilización creo que tiene grandes aplicaciones y se podría realizar, creo que realizan, ¿no? En enormes industrias. Inge, su micrófono está apagado. Ya, lo que tú habías visto en la parte de la cristalización, ahí es otra cosa, ¿no? Lo que se hace más bien es saturar la solución, se satura la solución, se coloca algunas semillas, ¿no? O sea, cristales pequeños que sirvan, digamos, de núcleos de cristalización, ¿no? Entonces ahí la técnica es por la cristalización, ¿no? De soluciones saturadas, sobresaturadas, donde comienza, digamos, la cristalización, ¿no? Ese es por, ¿qué se llama? Condiciones de saturación. ¿No? Y bueno, en el caso de Stege, sí, o sea, la carne tiene un pH 6 o 8, ¿no? Que dependiendo de las condiciones de matanza, etcétera, va disminuyendo el pH. Y al tener, digamos, 6,8, 6,5 de pH, es un foco de contaminación. Hay gran cantidad de, principalmente de bacterias que van a ir a contaminar la carne. Entonces, por eso es que una técnica buena de conservación es la refrigeración y la congelación. Claro que también, digamos, en la congelación un poquito se deteriora un poco el valor sensorial, digamos, ¿no? Se deteriora un poco. Pero bueno, esa es una técnica de conservación a temperaturas bajas para conservar. No creo que llegue a menos 70 y sus cámaras. Deben ser a menos 18, menos 20 grados centígrados, ¿no? Pero es para conservar, para evitar, digamos, el crecimiento de microorganismos, porque si bien es cierto, hay mataderos donde, digamos, hay mucha limpieza, desinfección, etcétera, pero como les digo, la carne, el pH es muy apto, digamos, para el crecimiento microbiano, ¿no? ¿Alguna pregunta? Está bien, Oscar, no me has preguntado, ¿no? Ah, no. ¿Tienes alguna pregunta más? Ingeniera, Dime, Michelle. si quiero hacer la liofilización de alguna bacteria, ¿en qué debería basarme para escoger para la parte de congelación los crioprotectores que nos ha mencionado? ¿Qué factores debería considerar? Ya, principalmente bacterias, digamos, generalmente se utiliza leche y lactosa, ¿no? Bueno, depende del microorganismo. Pero se utiliza, ¿por qué se utiliza estos crioprotectores? Porque si inicialmente los microorganismos están en solución, digamos, o sea, están suspendidos en una solución, este líquido se va a secar, ¿no ve? O sea, va a haber una deshidratación y el microorganismo tiene que estar suspendido en algo, ¿no? Entonces, generalmente la solubilidad hace mucho. La lactosa, por ejemplo, no es tan soluble en agua y por lo tanto, que se llaman los microorganismos, van a quedar un poco atrapados, digamos, en la lactosa, ¿no? Entonces, es bien importante eso de la solubilidad. La lactosa es el azúcar menos soluble, ¿no? Y a temperaturas más bajas es menos soluble todavía. Entonces, eso nos va a servir como una lecho, digamos, un excipiente que le llaman los farmacéuticos, un excipiente donde va a estar, digamos, en este caso, la bacteria, ¿no? Hay muchos excipientes que ellos utilizan. Utilizan sulfato de amonio, bueno, principalmente sí, sulfato de amonio, y porque
imagínate si nos venden, digamos, un medicamento, una penicilina, y está liofilizada. Y en concentraciones pequeñas, este medicamento nos hace bien, digamos, evita la proliferación microbiana, ¿no? Pero nos tendrían que vender así una cantidad bien pequeña, ¿no? Una cosa muy pequeña, y uno dice, ay, tan poquito y tan caro, ¿no? Entonces, para aumentar, digamos, el volumen del medicamento, le ponen esos excipientes. No solamente en sólido, o sea, sino también en líquido, ¿no? Generalmente en líquido los excipientes son algunas gomas que lo que hacen, no nos van a hacer daño a las gomas si nosotros consumimos, pero hacen que el volumen sea mayor. Pero sin embargo, el principio activo es la concentración es bien pequeña, ¿no? Entonces, un factor que va a influir es la solubilidad. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces decíamos, y en el IDEPRO que estaban haciendo, que se llama tratando de sacar muestras han sacado del lago Popó, cuando había el lago, han sacado muestras el Salar de Uyuni, de la Laguna Colorada, de la Laguna Hedionda, y han visto, digamos, qué microorganismos existen y cuál es la actividad, digamos, de estos microorganismos, ¿no? ¿Por qué lo han hecho en esos lugares? Porque las condiciones climáticas son adversas, ¿no? Y en esas condiciones se pueden encontrar algunos microorganismos que todavía, digamos, no se ha descubierto, ¿no? Pero se ha llegado, digamos, a aislar, todavía se están conservando las cepas, tienen muchas actividades celulolíticas, eso era lo que estaban buscando, pero realmente no se sabe de qué tipo de microorganismo se trata, ¿no? Ellos le han llamado IB472, algo así, ¿no? Porque han hecho un convenio con ingeniería, o sea, I de ingeniería, B de bioquímica, o sea, con las amigas de bioquímica se ha trabajado y bueno, se tiene esas cepas, ¿no? Y bueno, lo que se tiene que realmente saber de qué microorganismo se trata, ¿no? Y para saber realmente de qué microorganismo se trata, hay algunas técnicas muy sofisticadas, ¿no? Y que son caras, sobre todo caras. Entonces, bueno, en el IDEPRO que en ese tiempo no había, digamos, recursos para realmente mandar estos microorganismos aislados y para que en los laboratorios más sofisticados nos puedan decir de qué tipo de microorganismo se trata. ¿Tienen más preguntas? A veces hablamos de microorganismos y siempre asociamos con enfermedades, cosas malas, digamos, ¿no? Contaminación, infección, pero hay microorganismos benéficos. En el suelo, habíamos dicho, en la tierra, hay microorganismos que van a, digamos, limpiar un poco así, ¿no? Degradar muchas sustancias, ¿no? Entonces uno... por ejemplo, en el campo, a veces las mismas hojas que se caen de los árboles, de los tallos, son degradados por los microorganismos del suelo, ¿no? Pero obviamente hay el problema de la contaminación es que también hay materias primas que no son, pues, biodegradables, ¿no? Por eso es el problema de la contaminación por el polietileno de alta densidad, de baja densidad, que duran mucho tiempo, ¿no? Y no son fácilmente degradables. Entonces ahora se están creando, ¿no? Algunas películas, incluso para los alimentos, unas películas que sirven de protección y que son biodegradables, ¿no?
Eso es. Y también en los supermercados he visto que en algunos lugares ya nos dan esas bolsitas biodegradables, ¿no? Que se pueden biodegradar. ¿Y cómo es que se biodegradan? Por los microorganismos que hay en el suelo, ¿no? ¿Más preguntas? Hace algún tiempo en una feria de alimentos me encontré con unos muchachos de Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Y ellos estaban vendiendo, decían que eran frutas liofilizadas, ¿no? Y yo les decía, ¿son liofilizadas? Así, ¿no? Ellos decían que sí, era su propaganda, ¿no? Las frutas liofilizadas que conservan los valores nutricionales y todo eso. Pero no eran, pues, no eran, ¿qué se llaman? No eran liofilizadas, porque este equipo, y si es, digamos, un equipo grande para procesar grandes cantidades de fruta, es bien caro, es bien caro. ¿Y qué se llama? Y el costo de sus productos no era tan caro. Yo dudé y a uno de ellos le dije, que era mi alumno antes en Nuestra Señora de la Paz. Le dije, ¿cómo es? Son liofilizadas. Sí, decía, pero a ver, ¿cómo han procedido? ¿Cómo han hecho? ¿Cuánto cuesta el equipo? Así ya no me quiso contestar, ¿no? Pero bueno, porque es bien caro, ¿no? Y digamos, este método es apto, digamos, para productos farmacéuticos, ¿no? Porque si yo estoy enferma y tengo que comprar algo que es caro, ni modo, pues tengo que comprar, no hay otra, ¿no? No puedo decir, no, tan caro, ¿no? No, o sea, cuando uno está enfermo, ya pues compra, a pesar de que es re caro, pero es por la salud, ¿no? En cambio, una fruta, o sea, no es tan caro, ¿no? Compro, no pasa nada, digamos, ¿no? Puedo comprar una fruta fresca. Entonces, ese método es dependiendo, digamos, en el producto. En productos farmacéuticos sí se puede hacer, ¿no? En microorganismos también. Hay muchos microorganismos que nos venden en las cepas liofilizadas y que son caras, ¿no? O sea, son caras. Un sobrecito, no sé, $30, algo así, ¿no? Pero bueno, uno necesita, y las empresas también de alimentos necesitan, ni modo, hay que comprar, ¿no? No sé si tienen preguntas. Oscar, ¿tienes preguntas? Diana. Oscar. Oscar, ¿estás por ahí? Se fue a tomar desayuno, Oscar. Ya, muchachos, entonces, bueno, como no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el próximo lunes. Y el lunes sí vamos a tener el examen de la práctica de clarificación de medios y esta práctica de aislamiento, ¿no? De las dos prácticas en uno. Y después vamos a avanzar la otra práctica, que es la homogeneidad de un reactor bioquímico. ¿Ya? Listo, muchachos, nos vemos entonces. Y una consulta. Dime, Alejandra. ¿De los datos de la práctica de clarificación va a pasar? Bueno, tantos datos no hay, ¿no? Porque, bueno, es algo que se tiene que hacer en el laboratorio, pero sí les voy a pasar algunos cuánto de hidróxido de sodio se ha utilizado para la neutralización, esos datitos, ¿ya? Entonces, ese informe, ¿cuándo le estaríamos entregando más o menos? A ver, este examen, este informe 2 y 3 me presentan hoy día, ¿qué fecha es? Hoy día es 22. El próximo lunes sería 29. 29, el 31 de marzo. Marzo tiene 31 días, ¿no? El miércoles.
¿Están de acuerdo? Los dos informes. ¿Ya? Entonces, el 31 de marzo, 31 de marzo me entregan los dos informes. ¿Están de acuerdo? Sí, ya está bien. Sí, ya está. La guía de esta práctica también la va a subir, ¿verdad? Sí, la voy a subir. La voy a subir. Ya. Mejor me anotaré porque me dio. Ya, entonces el 31 de marzo, entrega de informes de la práctica número 2 y práctica número 3. ¿No? Y el 29 de marzo, examen de la práctica 2 y la práctica 3. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. ¿Puedes subir las guías, Inge? ¿O lo que estamos avanzando? ¿Lo que hemos avanzado? No subí las guías. Ya, entonces voy a subir las guías. Ya, Inge, gracias. Subir las guías. Ya, muchachos, entonces nos vemos el próximo lunes. Que estén bien, cuídense. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, sí.